Me gustaría hablar en esta mañana acerca de algo que escasea en estos tiempos que vivimos, y es la sabiduría. Y estaba tentada a decirle a Ramón que cambiaba el domingo para hablar el próximo domingo, es el Día de las Madres, y dice la palabra del Señor: la mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba. Hay unos cuantos versículos para los hombres, no, pero eso es cuestión de otro día. Por hoy os vais a librar, ¿de acuerdo? Pero todos los seres humanos, al nacer, traemos en nuestro propio paquete cada uno un grado de inteligencia mayor o menor. Pero todo ser humano de fábrica, ¿vale? Podríamos decir, trae una medida de inteligencia que además a lo largo de la vida es necesario que la desarrollemos. Dicen que desarrollamos, no sé si es el 10% de nuestra capacidad. O sea que nos hace falta seguir toda una vida de estarnos preparando, de estarnos equipando, de estarnos mejorando, porque Dios nos ha dado esto de paquete, ya de fábrica, a cada uno de nosotros. Pero ser muy inteligentes, en el caso de, no voy a preguntar, levanten las manos los que saben que son muy inteligentes, ¿no? Porque a lo mejor el de al lado no está de acuerdo, pero en el caso de que seas muy inteligente, o de que el ser humano sea muy inteligente, y hay gente superdotadas, hay gentes con mentes brillantes, ¿verdad? Pero eso no te garantiza para nada que vivas bien tu vida, ni que acabes bien tu vida. Lo digo porque a veces las personas podemos tener un criterio de nosotros mismos, dice la Biblia que a veces es superior al que deberíamos, pero a veces podemos sentirnos como mejor o más equipados o más preparados o más, y a veces es cierto, ¿no?, que otros, y confiar toda nuestra vida a este criterio. Pero ser muy inteligente, en el caso de que lo seamos, no nos garantiza ni vivir bien ni acabar bien. Y todos podríamos pensar, y me sabía mal, estuve pensando ejemplos, porque hay muchos, pero es difícil etiquetar a alguien, ¿no? Pero todos podemos saber a lo largo de la historia gentes con mentes brillantes que han usado su inteligencia para cosas terribles. Gente con mentes brillantes, no sé, yo me acuerdo, yo era jovencita cuando el que hizo el primer trasplante del corazón, Richard Wagner me parece que se llamaba, ¿no? No sé, yo era jovencita, pero esto me sorprendió, porque yo lo tenía cuando yo vi esas cosas en directo, o sea, en lo que entonces te daba la tele, ¿no? Pero bueno, esas operaciones, que fue algo a nivel mundial, fue un hito en la historia, ¿no? Gente brillante como este hombre, cuando yo supe que se había divorciado, y creo que más de una vez, pero yo era jovencita, ya entonces me pareció un hombre capaz de haber hecho semejante cosa, no ser capaz de vivir bien su vida. Creo que lamentablemente en los últimos tiempos a veces las noticias nos han dado noticias de personas brillantes que las han encontrado muertas en un hotel, o sea, que se han suicidado. Y no quiero poner nombres, pero a veces hay uno en especial, un tremendo científico, me parece que todavía está vivo, un tremendo científico, o sea, alguien brillante humanamente, que, como digo yo, cuando deja de hablar ciencia y habla cosas normales de la vida, cuando abre la boca, dicen en España, sube el pan, porque dice unas necedades, y dice unas necedades acerca de Dios, y yo lo veo porque su estado de salud es muy deteriorado, si es que ya no ha fallecido, y yo lo veo y digo, le quedan 2 telediarios para encontrarse con su creador, diciendo las barbaridades que está diciendo. Entonces,
nos damos cuenta, gente que empezó guerras en el siglo pasado, fue gente que a lo mejor como políticos, en cuanto a su capacidad de organizar, de hacer proyectos, han sido muy brillantes, pero han llevado a la humanidad a una guerra. Entonces, ser inteligente no nos hace sabios. Y necesitamos las dos cosas. Yo he buscado en el diccionario el significado de inteligencia. Y dice, es la capacidad de entender, comprender y la capacidad de resolver, capacidad resolutiva de los problemas. Está relacionada con nuestra capacidad intelectual, la inteligencia, así como nuestras habilidades para el razonamiento verbal, espacial y numérico. Otra definición, es la habilidad para adquirir conocimientos, pensar, razonar con eficacia y manejarse en el entorno de modo adaptativo. Esto dice el diccionario. Y encontramos en la palabra del Señor el libro de Proverbios, que es un libro de buenos consejos que si los aplicamos a nuestras vidas y los seguimos, no solamente nos harán vivir bien nuestra vida, sino que además nos guardarán de cosas terribles. Nos harán acabar bien nuestra vida. Es un libro de contrastes, como he dicho al principio, ¿no? Si lees Proverbios, es tan sencillo de leer que tiene 31 capítulos y muchas veces se ha dicho, y yo a lo largo de mi vida lo he hecho muchas veces, lee un proverbio, un capítulo de Proverbios que se lee en unos minutos cada día. El día 1, pues empieza Proverbios 1, el día 2, porque si tú lees Proverbios diariamente, vas a guardarte de muchos problemas. Vas a hacer que tu vida mejore tremendamente. Aún aquellos que no estén siguiendo a Dios. Porque te da consejos para la vida. Te da consejos de cómo manejar tu vida, de cómo vivir tu vida bien. Entonces, de sabios es leer Proverbios cada día. Es un libro de contrastes, como hemos dicho, y me gustaría que me acompañarais hablando de un libro de consejos para la vida, que dice Proverbios capítulo 1, fue escrito por el rey Salomón, conocido por la gran sabiduría que tuvo. Y dice el libro de Proverbios, los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel. Para entender sabiduría, y si quieres, y si tienes un lápiz, marca los verbos que encuentras aquí. Porque a veces pensamos que ser sabio es algo que yo nací así. No, tiene que ver con qué cosas hago, cómo vivo, cómo reacciono, cómo pienso, qué hago con los conocimientos y las habilidades que tengo. Entonces, si quieres marcar, hay un montón de verbos a lo largo del tiempo que voy a compartir en esta mañana. Dice, para entender sabiduría y doctrina, para eso son los proverbios. Para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad, para dar sagacidad a los simples. Porque se dice, ay, que yo soy tan simple, que yo soy tan poquita cosa. Con este libro puedes ser sabio. Oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo, para entender proverbio y declaración, palabras de sabios y sus dichos profundos. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Y mira el libro de contrastes. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Hay dos tipos de personas siempre en este mundo: el prudente y el insensato. ¿Vale? Cada uno tiene un final muy diferente y aparte un recorrido de vida muy diferente. Entonces, la palabra que subrayaríamos en el libro de Proverbios, o la palabra clave, sería la palabra sabiduría. Y hace muchos años, cuando murió el rey David y le siguió en el trono su hijo Salomón, Salomón se dedicó a construir, Salomón se dedicó a hacer tantas cosas, pero dice la palabra del Señor que una noche Dios le habló a Salomón en sueños y le dijo, dime qué quieres y yo te lo daré. Piensa,
Si a ti Dios se te apareciera y te dijera, dime qué quieres, el 99,9 de nosotros hubiera pedido cualquier cosa. Buena, no estoy diciendo ni siquiera mala. Pero resulta que este hombre dijo, tú me has puesto sobre este pueblo, y este pueblo es tan grande, y este pueblo no es fácil, y este pueblo, te pido sabiduría. Dice que dijo el rey Salomón en Primera de Reyes, ya lo leo yo, capítulo 3, versículo 9, esto fue la contestación de este hombre. Da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo, para discernir entre lo bueno y lo malo. Porque ¿quién podrá gobernar este pueblo tan grande? Versículo 10. Y agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto. Dios le concedió esto y además mucho más. Le concedió fama, riqueza, gloria, prosperidad material. ¿Por qué? Porque la oración de su corazón fue, dame sabiduría, Señor. Dame sabiduría. Y si te fijas en este versículo que he leído, hablando de ser sabios, no es algo que, pum, oraron por mí, pum, amanecí sabio. No, y de verdad, es que a veces funcionamos en la vida cristiana, no sé, de maneras raras. Fui a una reunión, pum, me cayó la unción. No funciona así. Quiero que esta mañana entendamos y nos llevemos de aquí que tiene que ver con cosas que yo deseo, tiene que ver con cosas que yo me propongo. De manera general, tiene que ver con verbos, con acciones. En este caso decía, dame un corazón entendido. ¿Para qué? Para juzgar al pueblo, para discernir entre lo bueno y lo malo, para gobernar bien. Era el deseo de Salomón. Entonces, en primer lugar, todos nosotros necesitamos sabiduría para vivir bien la vida. Todos nosotros. Y la sabiduría entendida como la perspectiva de Dios para la vida. La perspectiva de Dios para la vida, que a veces no se parece en nada a la perspectiva humana de las cosas. A veces puede que coincida, porque a imagen de Dios hemos sido hechos. Pero en muchas ocasiones la perspectiva de Dios acerca de ciertas cosas no tiene nada que ver con nosotros. Y dice Proverbios 3:3, voy a leer muchos versículos, entonces si quieres irlos siguiendo o apuntando, guardándotelos y los ves en tu casa. Porque quiero que veamos que no es una idea mía, es qué dice la Biblia. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué cosas necesito incorporar a mi vida? ¿Qué cosas necesito sacar de mi vida? ¿Qué cosas debo anhelar si yo quiero ser sabio? Dice, bienaventurado, Proverbios 3:13, bienaventurado el hombre que halla la sabiduría y que obtiene la inteligencia. ¿Por qué? Porque su ganancia, la ganancia de la sabiduría, es mejor que la ganancia de la plata y sus frutos más que el oro. Entonces, necesitamos sabiduría para vivir bien nuestras vidas. Todos los seres humanos, por su inteligencia natural, por sus habilidades naturales, pueden formar una familia, formar un matrimonio. La sabiduría es imprescindible para lograr que eso dure y dure bien. Cualquiera puede ir a juzgado, ¿verdad? Y casarse con el primero que pille. Si tienes carnet de identidad, puedes ir al juzgado. Y saliste casado. Pero que vaya bien esta relación, que dure para siempre y que lleve buen fruto, porque fruto va a llevar seguro. Depende de si tenemos sabiduría para vivir, tendrá buen fruto, buenos resultados o tendrá un mal fruto. Y de verdad, qué malo cuando uno muerde una fruta y estaba mala. ¿Cuál es la reacción automática en todos nosotros los más finos?
expulsarlo, ¿verdad? Mira qué fina es Gloria. Es automático. Entonces, cuando no hay buen fruto en una vida, qué difícil es vivirlo. Qué difícil. Entonces, cualquier persona con una inteligencia natural, con una habilidad natural, dada también por el mismo Dios, puede levantar con sacrificio e inteligencia una empresa. Pero solo la sabiduría hará que deje ricos a sus herederos. ¿Cuántas veces, y hay fortunas tremendas, ¿no?, en la historia, padres que emigraron a América en aquella época, desde Irlanda, desde no sé dónde, que fueron muertos de hambre, escapando a veces, y con tesón y con carácter levantaron empresas, levantaron fortunas, hicieron fortunas tremendas, murieron. 10 años más tarde sus herederos los están buscando Hacienda cuando no tenían ni manera de gastarse todo lo que tenían. Porque una cosa es la inteligencia para orar y otra cosa es la sabiduría para mantener bien y de pie aquello que hemos empezado. La Biblia pone 2 ejemplos y todos los conocemos seguramente. Habla de 2 hombres que construyeron, ¿vale? Y esto está en Mateo 7:24. Dice así la parábola: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, la compararé con un hombre insensato. La Biblia, un libro de contrastes. Un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Los dos edificaron. O sea, los dos levantaron un proyecto. Hicieron algo que tenían en su mente. Yo necesito una casa. Y los dos se pusieron manos a la obra, ¿vale? Y dice, el que no las hace, la compararé con un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa. Y cayó, y fue grande su ruina. Esta parábola nos habla del contraste entre el hombre prudente y el hombre insensato. En otro lugar dice necio. Pero dice también la palabra del Señor en Proverbios 24:3: con sabiduría se edificará la casa y con prudencia se afirmará. Entonces, muchas veces cuando venimos al Señor, Dios hace nuevas todas las cosas en nuestras vidas. No voy a pedir que levantemos la mano, pero podemos hacer muchos libros con las familias que han sido restauradas, los matrimonios que han sido restaurados desde cero en este lugar ahora mismo. Podríamos escribir libros con los testimonios que tenemos en medio nuestro, el día que el Señor llegó a nuestras vidas. Hizo nuevas todas las cosas. O sea, la parte de Dios siempre fue hecha. Mantener la obra que Dios ha hecho en nosotros no es problema de Dios. Es decisión nuestra. Yo tengo que guardar, yo tengo que cuidar la obra que Dios empezó un día en mi vida. No quiero, o sea, espero que se me entienda lo que quiero decir. Yo tengo que mejorar lo que Dios empezó en mi vida. Depende de mí, no depende de nadie ni de Dios. Depende de mí. Para eso me hace falta sabiduría, porque vamos después a ver qué significa en el diccionario la palabra sabiduría. Entonces, todos nosotros nacemos más o menos inteligentes, pero ninguno nació sabio. Tenemos algunos bebés con nosotros, ¿no? Y hay unos que tienen una listura que le dan vueltas a sus padres, ¿vale? Pero a ninguno se nos ocurriría decir: ay, mira, Lucas, es un niño tan sabio. ¿Sabio de qué? O sea, no puede ser sabio.
diríamos esto, diríamos Jeremy, o sea, todos tenemos un grado mayor o menor de inteligencia y de habilidades naturales dadas por Dios. Pero ninguno de nosotros nació sabio. Entonces, la palabra sabiduría en el diccionario la he buscado y dice, es la facultad de las personas para actuar con sensatez, con prudencia o acierto. Y no vamos a levantar la mano, pero ¿cuántas veces hemos dicho, no me tendría que haber levantado de la cama ese día? No tendría que haber abierto mi boca ese día. Si le hubiera hecho caso a mi madre. Yo creo que esa, no vamos a levantar la mano, pero esa es la penita que tenemos todos aquí dentro. En algún área de nuestra vida. Si yo le hubiera hecho caso a mi madre. Si yo no hubiera entrado en esa relación. Si yo le hubiera hecho caso cuando me avisó. Es una cualidad atribuida a quien posee gran cantidad de conocimientos y se distingue por usarlos con prudencia y sensatez. ¿Qué es lo que le distingue? Porque como hemos dicho antes, puede haber gente muy brillante caminando por la tierra y la hay. Pero ni es prudente ni es sensata. Y en muchos casos usan su habilidad exactamente para lo malo. ¿Vale? Entonces, hay ladrones muy buenos, ¿eh? Hay ladrones muy buenos, muy inteligentes. Todos nosotros juntos no seríamos capaces de planear ciertos planes que ellos hicieron para robar un banco. Pero no han sido sabios. Hay un versículo en Proverbios que habla acerca del adulterio y habla la perspectiva de Dios y la perspectiva del hombre. Dice, habla de un hombre y le llama a un hombre necio, un hombre simple. Dice que iba camino al atardecer a la casa de ella, está hablando de la otra, ¿vale? Y dice, iba camino al atardecer, o sea, el hombre iba tan contentito pensando, mira, entre, que la calle está desierta, está anocheciendo, mi mujer está fregando platos, aquí no se enteró nadie. Y dice, iba a la casa de ella. Y entonces habla que ella, dice que le dijo, he perfumado mi casa, me he ataviado para ti. O sea, ¿vale? Y dice la perspectiva de Dios, y no sabe el simple, no sabe el necio, que ahí está su ruina. O sea, desde su punto de vista natural, él lo tenía todo bien montado. Y posiblemente nunca se hubiera enterado la mujer, entre la noche y entre una serie de cosas. Pero siempre Dios ve y dice, no sabe el simple. Y habla del adulterio, y para mí es uno de los versículos más fuertes en la Biblia, y no voy a hablar de esto, pero hablando de la perspectiva de Dios acerca de las cosas, ¿vale? En el mundo que vivimos, donde los parámetros de la moral han caído por completo casi, dice que el que peca, el que adultera, contra sí mismo peca. Dice, heridas y vergüenza encontrará, y su afrenta, es la única vez que dice esto en la Biblia, de verdad. Dice, y su afrenta nunca será borrada. Wow. ¿Por qué? Porque deja una marca. No tiene nada que ver con que lo que piensen los demás, porque a lo mejor los demás ni se han enterado nunca. Pero deja una marca. Entonces es cómo veo yo la vida desde mi punto de vista puramente natural, desde mi inteligencia natural, a cómo la ve Dios. ¿Cómo la ve Dios? Entonces, hablando del significado de sabiduría en el diccionario, dice, y me gustaría que subrayáramos esto, se desarrolla con el tiempo, a partir de las experiencias propias y ajenas, y por la observación y la reflexión acerca de la vida. Uno puede encontrar a veces abuelillos que con dificultad
escribían o hacían su firma, pero tenían sabiduría para la vida. Y con tanta escasez de todo tipo, desde intelectual, económica y de facilidades, criaron 11 hijos, hicieron estudiar 10 de los 11, y el otro porque no quiso. Gobernaron bien sus casas, como dice la Biblia. Bendecían a otros. Yo recuerdo una vecina que algunos conocen porque su nieta, toca la flauta travesera y dirige la alabanza en la iglesia de Martorellas. Caridad, estoy hablando. No creo, 6, 7 hijos tuvo. Esa mujer, su primer hijo, dormía en una caja de cartón en un patio cuando llegó a Santa Coloma desde Murcia. Levantaron una familia. Tuvieron una torre. Esa mujer se sacó el carné y se la pasaba llevando las mujeres vecinas al hospital del Vallebrón en aquella época. Que esa mujer hoy tendría 90 y pico de años. En aquella época era la única en el barrio que tenía carné de conducir. Y Caridad se la pasaba llevando a las mujeres que iban a parir al Vallebrón, las emergencias, las urgencias. Fue una vecina nuestra. Siempre había gente en su casa. Siempre había una comida de más para ayudar a alguien. Siempre había un dinero para ayudar a alguien. ¿De dónde? Si llegaron de Murcia y su hijo dormía en una caja en el patio. No sé qué estudios tuvo, pero seguramente leer y escribir y ahí se acabó la historia. Y es más, fue la puerta que trajo la salvación a su propia casa. Ella ya no está para verlo, pero sus nietas, sus bisnietas, están sirviendo al Señor. Entonces, se desarrolla con el tiempo. Proporciona la sabiduría herramientas al individuo para el acertado discernimiento entre aquello que es bueno y lo que no lo es. Entonces, estoy leyendo estas definiciones para que nos quede claro que todos necesitamos la sabiduría de Dios para la vida. Es un carácter que se desarrolla. Como hemos dicho, no nacemos sabios. Elegimos ser sabios. Y busqué carácter y supone cualidades propias que te distinguen de los demás. Dice, es una señal espiritual que queda en una persona como el efecto de un conocimiento o de una experiencia. Entonces, ¿cómo alcanzar la sabiduría? Porque todos necesitamos sabiduría para vivir. Y si tú estás aquí y tú no estás sirviendo a Dios, de todas maneras necesitas sabiduría. Porque supongo que tienes una familia. Y porque nadie anda por la calle diciendo, yo creo que lo mío es acabar mal. Lo mío es un divorcio. O yo espero que mis hijos acaben con familias desestructuradas. Nadie en su sano juicio desea esto, ¿verdad? Entonces, aunque no estés sirviendo a Dios hoy, necesitas sabiduría. Dice, la sabiduría en primer lugar se ha de amar y buscar. Y yo puse en un paréntesis, el tener sabiduría es una intencionalidad. No te va a venir, no te va a caer, no te la vas a tropezar andando por el camino. En primer lugar, tú tienes que amar y buscar la sabiduría. Amar y buscar la sabiduría. Dice Proverbios 2:2, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría. Si inclinares tu corazón a la prudencia, ¿ves todos estos verbos? Si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz. Si como a la plata la buscares. Oye, las mujeres aquí lo entendemos, ¿verdad? Si como a la plata lo buscares. Si la escudriñares como tesoro. Escudriñar es un verbo que tiene que ver con buscar, indagar, rebuscar. O sea, yo tengo que tener esta actitud para obtener sabiduría. Estarla buscando, estarla deseando, estarla amando. Entonces, dice Dios, entenderás el temor de Jehová y hallarás
el conocimiento de Dios, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Cuando yo busco, cuando yo deseo, cuando yo reflexiono, cuando yo registro, escudriño, dice, entenderás, dice Dios, el temor de Jehová y hallarás el conocimiento. Dice Proverbios 3:13, bienaventurado el hombre que halla la sabiduría, que obtiene la inteligencia, porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata y sus frutos más que el oro fino. Bienaventurado en la Biblia tiene que ver con feliz, es sinónimo de feliz, muy feliz literalmente, ¿no? Feliz, muy feliz. La persona que halla la sabiduría. ¿Te das cuenta entonces que hay que buscarla? Y mira, si quieres empezar por lo poco, empieza a leer un capítulo de Proverbios cada día. Hoy estamos a día 24, ¿no? Pues hoy antes de acostarte, busca Proverbios 24 en la Biblia. Lo lees en 3 minutos. Y seguro que va a haber alguno de esos proverbios, de esos consejos que van a resaltar. Y tómalo para ti como consejo en el día de hoy. Tómalo como un consejo. No digo que no lo hagas. Pero qué rápidos somos para pagar, no sé, 80 euros para ir al psicólogo. Y no dos o 3 minutos para ver qué consejo me dice la Biblia. Si leyéramos a diario Proverbios y nos lo apropiáramos, evitaríamos muchas veces acabar sentados en otro sitio. Porque hemos leído Jehová da la sabiduría. Y no digo que no se vaya. Digo que estamos acostumbrados, me pasa algo, me fui para allí. Y ni busqué en Dios cuál era el consejo. Ni busqué en Dios cuál era la medicina. Dice también Proverbios 4:5, adquiere sabiduría, adquiere inteligencia. ¿De qué habla? Búscala. Adquiere sabiduría, adquiere inteligencia. No te olvides ni te apartes de las razones de mi boca. No las dejes y ella te guardará. Ámala y te conservará. Buscar la sabiduría y amar la sabiduría. Si tú amas ser sabio, si tú amas ser prudente, si es tu deseo ser prudente, ¿cuántas situaciones de familia nunca hubieran ocurrido que si, como dice el refrán en español, nos hubiéramos puesto un punto en la boca? ¿Cuántas palabras deseamos o desearíamos que pudieran volver a entrar para adentro otra vez? Pero la falta de prudencia trajo ruina. La vida espiritual, en segundo lugar, es aquello que te conecta con la sabiduría de Dios. Hay una sabiduría de Dios que no la vamos a encontrar en ninguna otra parte. Y dice Proverbios 1:7, y hemos leído antes, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Por lo contrario, los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Y mira, es algo que todos hemos de reaccionar. Porque aunque yo no me crea insensata, se nos pega. Y la mentalidad de hoy, 50 años atrás, los abuelos hablaban y había hablado la justicia. O sea, los jóvenes escuchaban. Hoy en día la gente está muy necesitada, atravesando tremendos problemas y nadie puede dar un consejo. Porque se rechaza. Si a alguien se le ocurre decir, mira, creo que deberías hacer esto y esto con el niño, ¡buah!, se nos levanta por aquí adentro una cosa. ¿Y si te lo dice uno más joven que tú? Tú no habías nacido cuando yo caminaba por esta tierra. ¿Cómo nos cuesta? ¿Cómo nos cuesta? Y aún como creyentes,
¿Cómo nos cuesta que alguien nos diga algo? ¿Tú qué sabrás? ¿Que yo llevo 5 años y tú llevas 5 días? No lo decimos porque somos finos, pero lo pensamos, y en algunos casos lo decimos. Pero de que lo pensamos, lo pensamos. De verdad, necesitamos no rechazar el consejo, porque el consejo nos va a guardar. Dice Job 28:28, y dijo al hombre, he aquí que el temor del Señor es la sabiduría, y apartarse del mal, la inteligencia. Y hay 2 verbos aquí. ¿Qué es sabiduría? Temor a Dios, temor de Dios, que tiene que ver con respetar a Dios y respetar lo que Dios dice. Eso me hace sabio. Pero, dice también, apartarse del mal es de inteligentes. Respetar a Dios y su consejo me hace sabio, pero apartarse del mal. ¿Te das cuenta que muchas veces dicen, no, es que yo amo mucho a Dios, o yo respeto, yo honro a Dios, pero yo no me aparto del mal? Entonces voy a llevar golpes hasta en el carnet de identidad. ¿Y no es este el estado de mucha gente hoy? Y a ver, los mayores tenemos demasiados defectos, pero hoy en día, de 30 años para abajo, nadie recibe consejo, ni de padres, ni de autoridades, ni de nadie, de nadie. ¿Y cómo le llama eso la Biblia? O insensato, en otros versículos ponía simple, y en otros versículos ponía necio. ¡Wow! En las versiones en inglés pone estúpido, que en castellano es como más, ¿no? Pero en algunos sitios en inglés pone estúpido. Rechazar el consejo. Y a veces diríamos, ¿estúpida yo? Pues es lo que dice la Biblia. Cuando rechazo el consejo. Entonces, agachemos la cabeza. ¿Cuántas veces hemos rechazado consejo? ¿Cuántas veces? La sabiduría te hace entender que no puedes saltar de principios de Dios sin vivir las consecuencias. En Deuteronomio 28 están las bendiciones por la obediencia. Serás bendito en tu entrada, bendito en tu salida. El Señor abrirá los cielos sobre ti. Pero ahí mismo están las maldiciones por la desobediencia. Dice, si tú oyeres la voz de Jehová tu Dios y no la pones por obra, maldito serás en tu entrada, maldito en tu salida, maldito en tu canasta de amasar. Está hablando de tu economía. Maldito, wow. Y lo lees y es una cosa que estremece. No podemos ser tan ingenuos de pensar que yo soy un ente. Ni soy muy tonto ni soy muy listo. No existe esto. O estoy amando y buscando sabiduría, o soy un insensato. En alguna medida. ¿Vale? Entonces, encontramos también, por ejemplo, cuando la Biblia dice, ayer noche lo leía, el hijo que maldice a su padre, se le apagará su lámpara en luz tenebrosa. Wow, wow, wow. Y yo lo pienso muchas veces. En otras épocas de la historia ha habido otros graves problemas y pecados. Gravísimos. Pero si hay algo generalizado en esta generación, es la deshonra a los padres y a la autoridad. Terrible. Un padre tiene que demostrar que es bueno. Un padre tiene que demostrar que vale. Un padre tiene que demostrar que tiene la razón. Un padre tiene que demostrar. Y el hijo, después de todo eso, decide si lo hace o no lo hace. Alguien dijo, hace muchos años lo leí y me gustó mucho, que nuestros abuelitos decían una cosa que ni verdad era y lo afirmaban como una verdad. Y los demás decíamos que sí. Dice, hoy en día el problema es que los padres dicen una verdad como un templo y tienen que demostrar que están en lo cierto.
Esto no es una idea mía, lo encontré en un libro sobre la educación y la familia, hace muchos años. Pero es verdad. Y la Biblia dice, honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y seas de larga vida en esta tierra. No está hablando con si soy salvo, si voy al cielo o me fui al infierno. Está hablando que es un principio de Dios. Que si yo lo obedezco, me va a ir bien. Mira, aunque no estés sirviendo a Dios, te va a ir bien. Porque el que es un buen hijo es un buen padre. Y dicho sea de paso, y en paréntesis, a los que están en edad casadera, ¿vale? Entre los 20 y los infinitos, ¿vale? Si estamos en época casadera, no puedes ver a un hombre que le falta el respeto a su madre, que la ve necesitada y no le compra ni las medicinas, y pensar que a ti te va a tratar como una princesa de Jehová el Señor. No, es necedad absoluta. No puedes ver a una mujer que no se cuida ni ella misma y pensar, criatura, que te va a cuidar a ti. Es necedad. Entonces, la Biblia nos enseña que si yo obedezco principios, yo voy a vivir bien. Y Proverbios es un libro lleno de principios para la vida. Entonces, cuando habla de honra a tu padre y a tu madre, cuando habla de no debas nada a nadie, y a veces podemos decir, pero esa era mi vieja vida. Bueno, pues como ahora tienes una nueva vida, empiezas a saldar deudas. Dios no te puede bendecir si hay alguien en su cama que te está maldiciendo porque no le has pagado lo que le debes. Entonces, sabiduría. Necesitamos la sabiduría de Dios para que me vaya bien. En tercer lugar, obediencia, que es parte de lo que estaba diciendo, a los principios bíblicos. La sabiduría nos ayuda a diferenciar, y me voy a parar aquí, nuestros sentimientos de nuestras emociones. Y a veces por el corre de vida que llevamos, no nos paramos a darnos cuenta que son dos cosas diferentes. Yo puedo sentir algo incorrecto, o yo puedo desear algo incorrecto. Pero mi obediencia a la palabra de Dios impide que mis emociones se manifiesten y me evita desagradables consecuencias. No vamos a levantar la mano. Alguien puede de repente ver y parecerle guapetón el hombre ajeno por el simple hecho de que tiene ojos en la cara. Ver es libre, ¿no? Alguien puede ver el hombre ajeno y llamarle la atención. Pero mi obediencia a estos principios hace que mis emociones no tomen el control de mi vida y me lleven a la ruina. Eso es sabiduría para la vida. Voy a poner otro ejemplo. Algo te puede ofender. Y mucho. Tengas o no tengas razón. Pero mi obediencia a estos principios impiden que yo me tome la justicia por mi mano y haga un problema más grande del que ya tenía. Entonces, eso es sabiduría para vivir. Creer, o sea, buscar el consejo de Dios ante la circunstancia que estoy viviendo y llevarlo a la práctica. Permitir que los consejos de Dios sean lo que gobiernan mi vida cada día, no cuando voy a la iglesia. Mira, para venir a la iglesia te hace falta ducharte y poco más. Para vivir te hace falta la ayuda de Dios, la sabiduría de Dios, para vivir bien y para acabar bien. Dice Proverbios 25:28, como ciudad derribada y sin muro, es el hombre cuyo espíritu no tiene riendas. Otra vez, como ciudad derribada y sin muros,
es el hombre cuyo espíritu no tiene riendas, o sea, no tiene nada que me controle. Es una tragedia esto, ¿eh? Capaz de levantar guerras. Esta palabra pone esos muros de protección a mi alrededor. Esta palabra pone muros que me protegen para entrar en una depresión. Y que puede haber depresiones de tipo biológico. Aquí hay gente más preparada que yo para explicarlo. Pero yo soy una convencida que el 95% de las depresiones son el resultado del pecado en nosotros. De muchas maneras. Porque la Biblia dice que yo debo pensar todo lo bueno, todo lo amable, todo lo puro, todo lo que es de buen nombre. O sea, nadie se levantó por la mañana, salvo que haya una depresión, no sé cómo ponerlo, biológica, clínica, no sé cómo explicarlo, puramente física, ¿no? De algún tipo de desarreglo. No, estoy hablando que la mayoría de las depresiones, no es que alguien se levantó por la mañana y dice, uy, soy una persona bajo depresión. No es así. Yo acabo así o llego ahí por una serie de cosas. Que en el 95% de los casos, si yo sigo principios bíblicos, me protegen. Amén. Para no llegar ahí. Yo puedo sentir que la injusticia, alguien ha cometido injusticia conmigo, y no vamos a levantar la mano porque levantaríamos las dos manos. La vida es dura. Si no nos hemos enterado, te lo digo, la vida es dura. Yo puedo haber vivido, haber sido víctima de una injusticia. Y yo puedo llorar mi pena, y seguramente debo llorar mi pena, mi tristeza, mi dolor. Tómate el tiempo, y el tiempo es dentro de un paréntesis. Pero la semana que viene, ¿qué hago yo cuando veo pasar al que me hizo la injusticia y diciendo, mira, aparece la gran cosa? Me he dejado tirado y esto y aquello y lo otro. Ya estoy pecando, hermanos. Porque yo no puedo hablar así de otra persona, dice la Biblia. Entonces, te das cuenta que obedecer la palabra de Dios me protege. Me protege mi salud emocional, o mi, ¿cómo se llama? Mi inteligencia emocional, o estas cosas. Todas estas palabras que usamos ahora para vender libros, ya estaban escritas en Proverbios. Sí, porque la gente da una charla enorme sobre la inteligencia emocional. Dice, nena, pero si eso lo dijo la Biblia hace siglos y nadie le echó cuenta. Cuando la Biblia habla de no desearás, no codiciarás, ¿no? Vamos a decir, ni el marido, la mujer del otro. Pero además dice, ni sus bienes, ni su ganado. Hoy diríamos, ni su moto, ni su coche, ¿vale? No codiciarás. Ahora uno puede decir, dice, ay madre, si a mí no me dará el Señor un coche como eso, con él. Yo lo digo yo, porque no tengo aire acondicionado. Sí, con aire acondicionado. Otra cosa es que yo diga, desde luego que hay que ver, es que a todos los sinvergüenzas le va bien, empezando por ese que es así, y es asá, y es asá, y es asá. ¿Qué hago yo? Pensando estas cosas o diciendo esta cosa de otro cuando la Biblia me dice, no lo hagas. Es un mandamiento. El no, ¿cómo se llama? No denigrar, pero no dice no denigrar. ¿No qué? No codiciar los bienes ajenos. Sí, pero el no hablar mal de otro, ¿no? Entonces, yo permito estas cosas y después empiezo con mi canción, sigo con mi canción. Qué desgraciadita que soy y qué poco que tengo. Y sigo. Yo solita camino hacia la tristeza. Yo solita camino hacia el dolor. Yo solita camino hacia el rencor. Porque el rencor, nadie se levanta y dice, ¡wow! Lo odio. No, eso llegamos ahí por todo un proceso mental que no debería haber ocurrido nunca, según la Biblia, que nos dice que pensemos en todo lo bueno, en todo lo amable, en todo lo justo, en todo lo que es de buen nombre. Si hay virtud alguna en lo que estoy pensando, si hay algo digno de alabanza, y no levantemos la mano y dice, ay Señor, si se vienen los pensamientos.
escondería la cara con vergüenza. ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces? Entonces, la sabiduría nos hace diferenciar los sentimientos de las emociones. Nadie puede evitar que venga un dardo envenenado a tu mente, el tipo que sea. Nadie puede evitar querer tener o desear lo que el otro tiene. La sabiduría está en que no planeó cómo robárselo. Nadie nunca tuvo aquí la intención de quedarse con algo chiquitito o grandecito de otro. Todos nosotros. Pero porque de alguna manera hemos oído, aunque no los hayamos vivido seguido, los 10 mandamientos que hablan de no robarás. La mayoría, por no decir todas, las leyes que han levantado las naciones en los últimos siglos, que hoy están intentando tirar abajo, han hecho prosperar las naciones y están basadas en los 10 mandamientos. No fue que un buen presidente americano un día dijo, pondremos en la Constitución que si se roba, ocurrirá esto. Si se roba, irás a la cárcel. Si se roba, serás multado. Si se roba... No, nadie fue tan brillante que puso esto. Fueron tomadas las bases de los 10 mandamientos. Casi cualquier cosa que tenemos hoy en cualquier ley. O sea, los principios. Luego los hemos desmenuzado, descrito, puesto, actualizado. Entonces, nos guarda en la vida. Acuérdate que la próxima vez que venga algo aquí que tú sabes que no es correcto, si tú sabes que no es correcto, tú puedes no darle lugar en tu vida y así evitarte tremendas consecuencias. Otro punto para alcanzar sabiduría, y es tan importante, es ser discípulos. Ser discípulos. Porque yo busqué, y un discípulo es una persona que recibe enseñanza. Jesús le llamaría discípulo. Hoy en día se diría ser personas enseñables. Enseñables. Yo me acuerdo, cuando yo era jovencita, no éramos listas. Pero cuando tú te casabas, tú te fijabas en la otra y le preguntabas cómo hacía para que no se le pegara el arroz, porque tú ni idea. O le preguntabas dónde vendían los pañales más baratos cuando tuviste el primer hijo. Quiero decir que no éramos brillantes, ni nacimos aprendidos, ninguno de nosotros. Pero venía una vecina y te decía, mira, cuando el niño se ponga así, ponlo así, dale la vuelta. Y le escuchabas. Muchas veces, no digo que todo, pues no éramos buenas, pero bueno, escuchabas. Hoy en día, ¿quién es tu gurú? ¿Cómo se cambia el pañal? ¿Kiticlip? YouTube. Sí. ¿Cómo se no sé qué? Google. Y el señor Google nunca tuvo hijos. Pregúntale cómo crió los suyos. Nunca tuvo hijos. Y ahí estamos todos nosotros preguntándole cualquier cosa para la vida, en vez de preguntarle a alguien que tuvo 5 y los crió bien, y además se le enfermaron poco, por algo será, no sé. ¿Será porque los abrigaban en invierno y los desabrigaban en verano? Tan sencillo como esto. ¿Será porque le daba el paracetamol cuando le subía la fiebre? ¿Será? Quiero decir que necesitamos ser personas enseñables. Y hay algo aquí que yo quiero subrayar. Bueno, dice en Proverbios, enseña al sabio y aumentará el saber. O sea, si ya te crees listo, hay más por conocer. Mucho más por conocer. Dice Proverbios también, ¿has visto al hombre sabio en su propia opinión? Wow, mira ahora. Más esperanza hay del necio que de él.
Wow. Wow. Busca ayuda en las personas que viven vidas piadosas. De verdad. Y por esto decía, o sea, ahora cualquier cosa, Google, YouTube. Y entre la gente más joven, las youtubers, mira, el otro día en la televisión estaban diciendo que hay un montón de problemas de enfermedades de la piel, de reacciones alérgicas, de cosas. ¿Por qué? Y lo decían el otro día en la televisión, no me acuerdo en qué programa era. Dice, porque la gente ahora mira a una youtuber que tiene 15 años, que dice, si te pones arroz y le pones aguacate y le pones no sé qué, y te lo pones así y así, rejuveneces 10 años. Y dice, pero esa persona no tiene ni la menor idea que este componente con este componente desarrolla no sé qué cosa. Estaban dando el otro día un programa de esto en la tele. Del peligro, tanto de automedicarnos, como de los tratamientos de belleza por YouTube. Dice que se siguen a personas que no tienen ni idea. A ellos les fue bien el arroz porque les hubiera ido bien cualquier cosa. Dice, pero a usted necesariamente no le va a ir bien. Entonces, igual que salía esto y era una cosa trivial como las sesiones de belleza, ¿vale? No, es con cualquier otra cosa de la vida. Estamos siguiendo a un youtuber que lamentablemente dentro de 6 meses se quitó la vida. Y nosotros hacemos esto porque va bien, y hacemos aquello porque dio esa idea, y hacemos lo otro porque no sé qué cosa. Sí, a mí me afectó personalmente, no me acuerdo cómo se llama este artista que era cómico. Sí. ¿Cuántos de nosotros, cuando hemos querido pasar una tarde buena, relajada y distendida, hemos buscado una película de él, porque eran de las pocas que se podían ver? Tan contentos, nos hizo contentos a muchos, muchas veces. Apareció muerto, se quitó la vida. ¿Qué si le hubiéramos preguntado cómo manejar nuestras emociones? ¿Qué si le hubiéramos preguntado qué hacer cuando te sientes triste? Pues ya lo sabemos, se quitó la vida. Trágicamente, lo digo porque a mí me gustaba. Entonces, ¿a quién buscas? ¿A quién buscas para pedir consejo aparte de este libro? ¿A quién buscas? Si tú te fueras a operar del corazón, ¿a quién buscarías? ¿Al Tom Cruise? ¿Por qué no? Porque tiene una habilidad para muchas cosas, ¿no? La demostrada. Pero él no tiene la sabiduría para operarte. Ni la experiencia para operarte. Dios nos libre. Dios nos libre. Pero a veces con el manejo de nuestra vida funcionamos así. Le contamos mi pelea matrimonial a una que lleva 2 divorcios. Es serio, porque estás poniendo tu vida. Estás poniendo tu futuro en manos de... Dice Proverbios 12:1, el que ama la instrucción, ¿qué es instrucción? El aprendizaje. Y todo aprendizaje cuesta. Todo aprendizaje cuesta. Dice, el que ama la instrucción, ama la sabiduría. Dice, no, es que yo que soy una persona muy sabia, porque me crié con mi abuelita. Y te dicen algo y ¡pum! El que ama la instrucción, ama la sabiduría. Mas el que aborrece la reprensión, dice la Biblia, no yo, es ignorante. Una persona que no se deja enseñar es una persona ignorante. Eso dice la Biblia. Dijo el apóstol Pablo unas palabras muy fuertes en el Nuevo Testamento. Dice,
Sed imitadores de mí, como yo de Cristo. Alguien capaz. Alguien capaz. De hecho, dice la Biblia que una persona para tener una autoridad dentro del pueblo de Dios, un requisito es sepa gobernar bien su casa. Wow. Gobernar bien su casa. Eso no significa tener hijos uniformados, todos vestiditos igual con la raya para allá. No, no significa eso. Significa que hay un orden, hay un respeto dentro de este hogar, hay un temor de Dios dentro de este hogar, en la parte que a mí me toca. Hay cosas que no se permiten dentro de este hogar. ¿Vale? En último lugar, y ya quiero terminar con esto, para ser sabios, pedir sabiduría a Dios en oración. Porque dice Santiago 1:5, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Y me gusta, mira, nada en la Biblia está puesto ahí por casualidad. Dice, pídala a Dios, el cual da. ¿Cómo da? Abundantemente y sin reproche. No es que dice, mira Alejandra, deja de molestar otra vez, que esto ya me lo pediste la semana pasada. No, Señor, hazme sabio. Señor, permíteme, ayúdame, porque mi mala vida, toda la vida me ha sido difícil escuchar consejo. No se lo escuché ni a mi padre ni a mi madre, se lo voy a escuchar a esta. Ayúdame a cambiar esta condición dentro de mí. Ayúdame a batallar, Señor. ¿Eso qué es? No ser enseñable, ¿qué es realmente? Piénsalo. Es ser rebelde. Ya está. Y en el mundo de hoy, a mí me molesta mucho. Porque tú ves un chico que es respetuoso de sus padres. Y además, va sacando los estudios, ya no digo ni que sea brillante. Y lo toman por tonto. Y tú ves el macarra aquel, que no duerme en casa. Y este es el que controla el grupo. Ese es el mundo en el que vivimos. Y se nos pega lamentablemente. Y aquel que se levanta y dice, a mí no me mandó mi padre, me vas a mandar tú al profesor. Y es como, hagámoslo vocal, porque tiene carácter. No, lo que tiene es mal carácter. Sí que tiene mal carácter. Es necio, es insensato y es simple. Porque estás ahí como estudiante, porque tienes que aprender. El otro ahí está como profesor porque te puede enseñar. Porque los años y la carrera no fue en vano. Tan sencillo como eso. Entonces, vamos a pedir sabiduría a Dios. Y dice, le será dada. Porque Jehová da la sabiduría. Y de su boca, mira, el Señor ya habló una vez. No va a hablar otras veces al gusto mío. Ya habló. Y lo que habló, lo dejó escrito en esta palabra a manera de principios y de mandamientos. Y dice, Jehová da la sabiduría y de su boca viene el consejo, el conocimiento, no es nada. El conocimiento y la inteligencia. Vamos a orar en esta mañana, porque todos los que estamos aquí necesitamos sabiduría y necesitamos sabiduría de Dios para vivir bien nuestras vidas. Necesitamos sabiduría de Dios para llevar bien nuestras casas. Necesitamos sabiduría de Dios para gobernar. Mira, es esto exactamente. Gobernar nuestras casas. Gobernar nuestras emociones. Gobernar nuestros pensamientos. Gobernar nuestros impulsos. Y la palabra de Dios, la obediencia a la palabra de Dios, son esos muros de protección alrededor de nuestras vidas. Señor, nos ayude a amar la sabiduría y a buscarla cada día. ¿Cuántos vamos a hacernos este propósito? Vamos a empezar a leer Proverbios hoy. Hoy es 24. Vamos a leer Proverbios 24. Y subráyate
algo de lo que hoy entiendes que este es el consejo que yo necesitaba. Porque hay consejos para la vida, para la economía, para el respeto a los padres, para construir, dice cómo te tienes que sentar a la mesa. Y nosotros picando en YouTube cómo se va a una fiesta. No, dice cuando te sientes a comer con algún señor, espérate que él empiece. Pues mira, cuando nuestras abuelitas nos enseñaron que cuando te invitan, tú te esperas hasta que el dueño de la casa empiece. Fíjate de dónde salió. Pero es que lo dice la Biblia, está hablando de no te propases, sé cuidadoso, sé respetuoso en la casa ajena. ¿Cuántas enseñanzas y lecciones para la vida? Hoy, ¿qué hacen los chicos cuando llegan a la casa ajena? Van a la cocina, abren la nevera y dicen, ¡ah! ¡Hay Coca-Cola! Pero en una de esas, o no los invitan más, o van a la casa que no era y les meten el corte de su vida. Y luego salen de allí frustrados porque, no quiero decir la palabra que iba a decir, qué antipáticos serán. Eso casi suena a chiste, ¿no? Pero hay muchas otras cosas importantes en nuestra vida que si obedecemos la palabra de Dios, primero la tenemos que conocer. Entonces vamos a leer un proverbio cada día y vamos a tomar muy en serio el consejo que ese día me ha resaltado. Y podríamos hacer un culto de testimonio. ¿A ti qué te llamó la atención? ¿Y a ti qué te llamó la atención? A lo mejor lo hago el domingo que viene, ¿vale? Entonces, para darnos cuenta que estamos pasando etapas diferentes de la vida. Unos están buscando novio, otros están casados. Uy, mira, unos están por casarse, ¿ves? Aquellos de allí están por casarse en 15 días. Otros están criando niños pequeños, otros tienen adolescentes, otros ya dejamos de criar niños, otros... Pero hay un consejo para cada uno de nosotros, porque esta palabra de Dios es suficiente para vivir bien la vida y acabar bien nuestros días. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús oramos en esta mañana. Oramos, Señor, y te decimos, Señor, perdónanos porque tantas veces no hemos sido enseñables, Señor. Porque tantas veces hemos buscado consejo en la puerta equivocada y así nos ha ido, Señor. Señor, tú siempre has estado disponible. Tu palabra siempre ha estado disponible para nosotros. Tus principios no han cambiado a través de los siglos, Señor. Señor, ayúdanos a respetarte. Ayúdanos a amar la sabiduría y a buscar, Señor, intencionalmente la verdad y la sabiduría en nuestras vidas. En el nombre de Jesús, ayúdanos a tener un filtro en nuestra mente cuando tantas cosas de a nuestro alrededor nos han entrado y nos entran, Señor, y no son correctas, y Señor, traen daño y traen consecuencias nefastas para nosotros. Ayúdanos a tener un filtro que es tu palabra, Señor. Ayúdanos a tener tus mandamientos como filtro en nuestras vidas para saber cómo obrar, cómo conducirnos, Señor, cómo levantarnos, cómo ser prosperados en el nombre de Jesús. Que todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo puedan ser bendecidos, Señor, puedan ser prosperados en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Ayúdanos a entender tu palabra, Señor, a tomarla en serio en nuestros corazones, a ser gente sabia, Señor. Este mundo necesita, Señor, referentes. Este mundo necesita gente sabia, gente que tenga la palabra adecuada a tiempo adecuado, Señor. Este mundo necesita personas a las que mirar porque les ha ido bien, Señor. Porque mucha gente hoy en día no tiene dónde mirar, no tiene un espejo donde buscar, Señor. Ayúdanos a ser ese espejo, Señor. O esos que en medio del camino, Señor, somos guías para otros. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.